Historia 1. La gasolinera del kilómetro 237. Llevo 11 años recorriendo la carretera 24 de noche. La conozco mejor que mi propia ciudad. Nunca me había fallado, hasta esa madrugada. Lo que pasó en el kilómetro 237 fue la primera vez que sentí que la carretera ya no estaba ahí para llevarme a ningún lado, sino para retenerme, o al menos eso creía. Era principios de marzo. Había salido de Chihuahua a las 9 de la noche con una carga de antibióticos y analgésicos que tenían que estar en Parral antes de las 6 de la mañana. Un hospital rural los necesitaba para cirugías programadas. No podía fallar. Mi camioneta Nissan blanca ronroneaba suavemente mientras la carretera se extendía vacía frente a mí. La noche estaba clara, luna llena. Se veían las montañas recortadas contra el cielo estrellado. Hacía frío, unos 12 grados según el tablero. Llevaba puesta mi chamarra gruesa, y el termo de café humeaba en el portavasos. No sabía que esa sería la última noche en la que el desierto me permitiría pasar sin cobrarme algo a cambio. Todo iba bien, hasta que el indicador de gasolina empezó a bajar más rápido de lo normal. Lo noté cerca del kilómetro 200. La aguja descendía visiblemente. En 20 minutos pasó de medio tanque a un cuarto. Imposible. Revisé si había alguna luz de advertencia en el tablero. Nada. El motor sonaba perfecto. No había olor a gasolina. Ninguna señal de fuga. Pero la aguja seguía bajando. Empecé a preocuparme. La siguiente gasolinera estaba en Jiménez, a casi 50 kilómetros. A ese ritmo no iba a llegar. Pensé en regresar, pero ya había avanzado demasiado. Acelerar para llegar más rápido solo consumiría más combustible. Decidí mantener velocidad constante y rezar. La aguja tocó la zona roja. La luz de reserva se encendió con un pitido insistente que me crispó los nervios. Miré hacia adelante buscando desesperadamente cualquier señal de luz. El camino estaba completamente oscuro. Solo montañas, desierto y silencio. Entonces las vi. Luces amarillas a lo lejos. Un resplandor cálido que cortaba la oscuridad como una promesa. Me acerqué con el corazón acelerado. Era una gasolinera, pequeña, de las antiguas. 2 bombas mecánicas con números que giraban manualmente. Un edificio bajo de concreto pintado de blanco. Un letrero de neón que decía simplemente «Servicio». Había un solo coche estacionado afuera, un Chevy Malibu azul de los años 80, impecable, como recién lavado. Me orillé junto a las bombas. Apagué el motor. El silencio de la noche me envolvió. Solo se escuchaba el zumbido del letrero de neón. Bajé de la camioneta. El aire olía a gasolina y a algo más. Algo dulce. Como flores viejas. La puerta del edificio estaba abierta. Entré. El interior era demasiado limpio para estar en medio del desierto. No había polvo, ni manchas, ni señales de abandono. Todo parecía recién acomodado, como si alguien hubiera cerrado la tienda hacía apenas unos minutos, y no décadas. Detrás del mostrador, un hombre de unos 60 años leía un periódico. Usaba overol gris y gorra con visera. «Buenas noches», dije. «Necesito llenar el tanque». Él levantó la vista lentamente. Sus ojos eran oscuros, cansados. No sonrió, solo asintió. 40 litros, dije. «Regular». Se levantó sin prisa. Salió conmigo. Tomó la manguera de una de las bombas y comenzó a llenar mi tanque. El contador mecánico giraba lentamente. Los números subían despacio. 5 litros. 10. 15. Miré alrededor. La gasolinera estaba demasiado limpia para estar en medio de la nada. No había polvo en las bombas. Las ventanas brillaban. El piso estaba barrido, como si alguien la mantuviera impecable cada día. ¿Viene mucha gente por aquí?, pregunté tratando de romper el silencio. El hombre no respondió. Solo siguió llenando el tanque con la mirada fija en el contador. Noté algo extraño en el Chevy azul. Las placas eran viejas, muy viejas, del tipo que se usaba hace décadas, y en la ventana trasera había una calcomanía descolorida de un equipo de fútbol que ya no existía. 40 litros exactos, dijo el hombre finalmente. Su voz sonaba hueca, como si viniera de muy lejos.
¿Cuánto es? 120. Le di un billete de 200. Él lo tomó y entró al edificio. Yo lo seguí. ¿Tiene baño?, pregunté. Señaló hacia una puerta al fondo. Caminé hacia allá. El pasillo era estrecho y oscuro. Una bombilla colgaba del techo. Empujé la puerta del baño. Estaba limpio. Demasiado limpio. Azulejos blancos sin una mancha. Espejo impecable. Jabón nuevo en el dispensador. Pero olía raro. No a productos de limpieza. Olía a cerrado. A tiempo detenido. Me lavé las manos rápidamente. Cuando levanté la vista al espejo, vi algo que me heló la sangre. Detrás de mí, reflejada en el espejo, había una mujer de pie junto a la puerta. Vestía un suéter rosa y pantalones de mezclilla. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo. Me miraba sin expresión. Lo peor no fue verla, fue darme cuenta de que su reflejo no respiraba. Me di vuelta bruscamente. No había nadie. El baño estaba vacío. Salí corriendo hacia el pasillo. Al salir del baño, el aire de la tienda se sintió de pronto más denso, cargado de un olor a ozono y flores secas que me revolvió el estómago. Miré mis manos y, por un segundo, la piel se veía pálida, casi grisácea bajo las luces amarillentas. El sonido de la registradora, al abrirse, no era un tintineo metálico normal. Sonó como si alguien golpeara huesos contra una mesa de madera. El hombre no me dio el cambio en la mano. Dejó caer las monedas sobre el mostrador, y al hacerlo, el sonido se apagó por completo, como si el vacío del desierto se estuviera tragando cada vibración de vida dentro de ese edificio. Vi a alguien en el baño, dije con voz temblorosa. No hay nadie más aquí, respondió sin levantar la vista del periódico. Había una mujer, de suéter rosa. Él finalmente me miró. Sus ojos tenían una tristeza infinita. Aquí no hay nadie más desde hace mucho tiempo. Salí de ahí prácticamente corriendo. Subí a mi camioneta. Arranqué el motor. Las llantas chirriaron sobre la grava al salir. Por el retrovisor vi al hombre parado en la puerta, observándome. No se movía, solo miraba. Aceleré por la carretera. El corazón me latía desbocado. Miré el indicador de gasolina. El tanque estaba lleno. Eso al menos era real. Conduje sin parar hasta llegar a Jiménez. Eran las 11:30 de la noche cuando llegué. Me detuve en una gasolinera Pemex, iluminada con luces fluorescentes. Bajé temblando. El despachador era un muchacho joven con audífonos. Oiga, le dije, ¿conoce una gasolinera entre aquí y Chihuahua? Como en el kilómetro 237. Pequeña. Con bombas viejas. Él frunció el ceño. No hay ninguna gasolinera en ese tramo. La más cercana a Chihuahua somos nosotros, pero yo acabo de cargar ahí hace media hora. Me miró con desconfianza. No sé de qué gasolinera habla. En ese kilómetro no hay nada, solo monte. Busqué en mi cartera el recibo. No lo encontré. Saqué las monedas del cambio. Las puse sobre el capó de mi camioneta bajo la luz. Eran monedas antiguas. Algunas de 5 pesos de los años 70. Otras de 10 pesos de los 80. El muchacho las miró extrañado. ¿Dónde consiguió eso? Esas monedas ya no circulan. Esa noche no dormí. Llegué a Parral, entregué los medicamentos y me quedé en un hotel barato. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer del suéter rosa parada detrás de mí en el espejo. Al día siguiente, de regreso, pasé deliberadamente por el kilómetro 237. Era media tarde. El sol brillaba fuerte. Reduje la velocidad buscando la gasolinera. No había nada. Solo terreno baldío cubierto de matorrales secos, ni cimientos, ni escombros, ni señales de que hubiera existido algo ahí. Me detuve. Bajé de la camioneta. Caminé entre los arbustos. Mis pies crujieron sobre piedras sueltas. Entonces lo vi. Medio enterrado en la arena, había un pedazo de metal oxidado. Lo desenterré con las manos. Era parte de un letrero viejo. Decía, Servic. El resto estaba corroído. Más adelante encontré algo más. Una placa de metal. Una placa de coche. Estaba tan oxidada que apenas se podían leer los números. Pero la fecha era clara. 1982. Busqué información en internet esa misma noche. Encontré una nota de 1982.
Un choque contra una gasolinera en el kilómetro 237. Una familia murió en el incendio. El dueño del lugar también. La gasolinera quedó reducida a cenizas esa misma noche. Nunca fue reconstruida, 42 años atrás. Casi exactos. Las monedas todavía las tengo. Las guardé en una bolsa de plástico. A veces las saco y las miro. Son reales, tangibles. Evidencia de algo que no debería existir. Ya no trabajo en esa ruta. Pedí cambio a entregas locales dentro de la ciudad. Mi jefe aceptó sin preguntar mucho. Creo que vio algo en mi cara que le dijo que era mejor no insistir. Pero hay noches en las que no puedo dormir. Noches en las que veo a la mujer del suéter rosa parada al pie de mi cama, mirándome con esos ojos vacíos, y me pregunto si realmente salí de esa gasolinera, o si sigo ahí, atrapado en algún bucle de tiempo, llenando mi tanque una y otra vez, mientras Ernesto Vega me cobra con monedas que dejaron de existir hace décadas. Las carreteras del norte guardan secretos, lugares que existieron y dejaron una huella tan profunda que siguen funcionando mucho después de desaparecer. Gasolineras fantasma que sirven a conductores perdidos, y familias atrapadas en el momento de su muerte, repitiendo eternamente sus últimos instantes. No vuelvan de noche por el kilómetro 237 de la carretera 24, y si ven luces donde no debería haber nada, sigan de largo, porque algunos lugares no quieren dejarte ir. Historia 2. El autobús que no existe. Soy Gabriela Mendoza, tengo 34 años y trabajo como enfermera en el turno nocturno del Hospital General de Pachuca. Mi horario es de 10 de la noche a 6 de la mañana. 3 veces por semana hago ese turno, y 3 veces por semana tomo el mismo autobús para llegar a casa, la Ruta 45. El autobús sale de la terminal central a las 3 de la mañana. Durante 2 años, tomé el mismo autobús sin incidentes, siempre a las 3 de la mañana, siempre el mismo chofer. Por eso, cuando ese autobús distinto se detuvo frente a mí, supe que algo estaba fuera de lugar, aunque todavía no entendía qué. Todo cambió, el 12 de abril. Esa noche había sido particularmente pesada en el hospital. 2 emergencias graves, un parto complicado. Salí agotada, me dolían los pies. Solo quería llegar a casa, darme una ducha y dormir. Llegué a la terminal a las 3 menos 10. La sala de espera estaba casi vacía. Solo había 2 personas más. Un hombre joven con mochila que dormitaba en una silla y una señora mayor con bolsas de mandado. El autobús llegó puntual. 3 en punto. Pero cuando se detuvo frente a la plataforma, noté algo diferente. No era el autobús habitual. Era más viejo. Un modelo de los años 90, azul y blanco, con ventanas más pequeñas. Y el chofer no era don Arturo, era un hombre más joven, 30 y tantos, delgado, con lentes gruesos. No me miró cuando subí, solo hizo un gesto vago señalando hacia atrás. Pagué mi boleto, 10 pesos. Me dio un ticket de papel amarillento que se sintió húmedo al tocarlo. Caminé por el pasillo. El autobús estaba casi vacío. Solo había 3 pasajeros. Una mujer sentada adelante con un bebé dormido en brazos, un anciano cerca del fondo, y un adolescente con audífonos. Me senté a la mitad, del lado de la ventana. El autobús arrancó con un chirrido metálico. El motor sonaba más ruidoso de lo normal. Miré por la ventana. Las calles de Pachuca pasaban lentamente. Todo parecía normal al principio. Reconocí las mismas tiendas cerradas, los mismos semáforos parpadeando en amarillo. Pero después de 20 minutos, algo empezó a sentirse mal. Apoyé la frente contra el cristal, y el frío que emanaba no era el del clima nocturno, sino un frío mineral, como el de una cripta. Afuera, las farolas no iluminaban el asfalto. Emitían un resplandor mortecino que revelaba fachadas de casas con puertas tapiadas y árboles que parecían garras secas. Sentí que no avanzábamos por la ciudad, sino por algo que no estaba hecho para personas vivas. Las calles empezaron a verse distintas. No podía decir exactamente cómo, solo que no coincidían con mis recuerdos. Lugares que ya no existían estaban ahí, intactos, como si la ciudad hubiera decidido retroceder sin avisarme. Miré a los otros pasajeros.
Ninguno parecía notar nada extraño. La mujer arrullaba a su bebé. El anciano miraba por la ventana sin expresión. El adolescente seguía con sus audífonos. Intenté revisar mi celular. No tenía señal. La pantalla parpadeaba extrañamente. La hora marcaba las 3:14 de la mañana. Pero llevábamos más de media hora en el camino. El autobús tomó una calle que no reconocí. Nunca habíamos pasado por ahí. Intenté llamar al chofer. Disculpe. Esta no es la ruta habitual. No respondió. Solo siguió manejando con la vista fija en el camino. Me levanté y caminé hacia adelante. Disculpe, repetí más fuerte. Se equivocó de calle. Esta vez me miró por el retrovisor. Sus ojos detrás de los lentes gruesos estaban completamente vacíos, sin brillo, sin vida. Todos llegan a donde deben llegar, dijo con voz monótona. Retrocedí hacia mi asiento. El corazón me latía acelerado. Algo estaba profundamente mal. Miré a la mujer del bebé. Ella me miró también. Y entonces vi algo que me dejó sin aliento. El bebé que cargaba no era un bebé real. Era una muñeca. Una muñeca vieja con la cara de porcelana agrietada. Y ella lo arrullaba como si estuviera vivo. El anciano del fondo se levantó. Caminó hacia la puerta. El autobús no se había detenido, pero él jaló la cuerda. Las puertas se abrieron mientras aún íbamos en movimiento, y el anciano simplemente bajó. En plena marcha. Desapareció en la oscuridad. Grité. Nadie reaccionó. El chofer siguió manejando. La mujer siguió arrullando su muñeca. El adolescente seguía con sus audífonos. Corrí hacia la ventana trasera. Miré hacia atrás. No había nadie en la calle. El anciano había desaparecido. Volví a mi asiento temblando. Intenté mantener la calma. Esto no podía estar pasando. Era el cansancio, la falta de sueño, una alucinación. Pero entonces el adolescente se quitó los audífonos. Me miró directamente. Su rostro no tenía expresión alguna. Primera vez en este autobús. ¿Verdad?, preguntó. Supe que no estaba tratando de asustarme. Estaba tratando de ayudarme. Le contesté que yo lo tomo 3 veces por semana. Pero que este no es el autobús correcto. Él sonrió. Una sonrisa triste. Todos decimos eso la primera vez. Pero el autobús siempre es el correcto. Solo que va a lugares diferentes. Lugares que ya no existen. O que nunca existieron del todo. No entiendo. Se levantó. Caminó hacia mí. Se sentó en el asiento de adelante y se volteó para mirarme. Yo subí a este autobús hace 3 años. Iba de regreso a casa después de una fiesta. Era tarde. Había bebido. No debía haber salido. Pero lo hice. Y este autobús llegó. Pensé que era el mío. Y... Erosa. Inaliba. Erosa. Erosa. Nunca llegué a casa. Mis padres me buscaron durante semanas. Pusieron carteles, contrataron detectives, pero nunca me encontraron, porque estoy aquí, atrapado en este autobús, dando vueltas por calles que ya no existen, con gente que ya no vive. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Esto no puede ser real. El autobús se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron. Afuera solo había oscuridad. Tu parada, dijo el chofer sin voltear. Esta no es mi parada. Todos dicen eso. Pero es tu parada. Baja ahora, o te quedas para siempre. Miré al adolescente. Él asintió. Baja. Antes de que sea muy tarde. Yo no bajé cuando pude. Ahora ya no puedo salir. Me levanté con las piernas temblorosas. Caminé hacia la puerta. Afuera no se veía nada, solo negrura total. Pero algo en mi interior me gritaba que tenía que bajar. Salté. Mis pies tocaron asfalto. Las puertas se cerraron detrás de mí. El autobús arrancó y desapareció en la oscuridad. Me quedé parada en medio de la nada. No había edificios, no había luces, solo yo y la oscuridad. Entonces escuché un sonido, un motor. Vi luces acercándose. Otro autobús. Este sí lo reconocí. Era el autobús habitual de la Ruta 45. El de siempre. Se detuvo frente a mí. Las puertas se abrieron. Don Arturo estaba al volante. ¿Señorita Gabriela?
¿Qué hace aquí parada en medio de la carretera? Yo. Me bajé del autobús. ¿Cuál autobús? Usted no subió esta noche. La esperé en la terminal, pero no llegó. Miré alrededor. Estaba parada en la carretera que va hacia mi colonia, muy lejos de donde había subido al autobús. ¿Qué hora es?, pregunté. Las 6 de la mañana. Voy de regreso a la base. ¿Quiere que la lleve? Subí sin decir más. Don Arturo me llevó hasta mi casa. Cuando bajé, él me detuvo. Señorita, tenga cuidado. A veces hay autobuses que no son de la empresa. Autobuses viejos que ya no deberían circular. Si ve uno diferente, no se suba. Espere al siguiente. ¿Usted sabe de esos autobuses? Él asintió. Todos los choferes sabemos, pero no hablamos de eso. La gente pensaría que estamos locos. Hay rutas fantasma, autobuses que siguen circulando mucho después de ser dados de baja, y pasajeros que nunca llegaron a su destino. Siguen buscando el camino a casa. Entré a mi departamento. Me senté en la sala sin quitarme el uniforme. Revisé mi celular. Eran las 6:30 de la mañana. Tenía mensajes de mi hermana preguntando dónde estaba, pero en mi bolsillo encontré algo que no debería estar ahí. El ticket amarillento del autobús. Lo saqué con manos temblorosas. Estaba fechado, pero la fecha era del 12 de abril de 1994. 30 años atrás. Investigué. Encontré una nota vieja. Un autobús de la Ruta 45 desapareció una madrugada con varios pasajeros a bordo. Nunca fue localizado, ni el vehículo, ni la gente. Ya no tomo el autobús a las 3 de la mañana. Ahora salgo más temprano del hospital. A las 2, tomo un taxi. Es más caro, pero no me importa. A veces, a las 3 de la mañana, escucho el motor detenerse frente a mi edificio, aunque nunca miro por la ventana, porque sé que el autobús sigue circulando, recogiendo pasajeros desprevenidos, llevándolos por calles que ya no existen, y algunos nunca bajan a tiempo. El ticket todavía lo conservo. Es la prueba de que estuve ahí, en ese autobús fantasma, con esos pasajeros atrapados, el adolescente con audífonos, la mujer con su muñeca, el anciano que bajó en plena marcha, y me pregunto cuántas personas más han subido a ese autobús, cuántas lograron bajar a tiempo, y cuántas siguen ahí, dando vueltas por la ciudad, buscando una parada que nunca llega. Historia 3. El último pasajero. Me llamo Arturo Zamora y trabajo como operador de autobuses foráneos desde hace 11 años. Manejo la ruta Mérida-Cancún, un trayecto de 4 horas que conozco como la palma de mi mano. Cada curva, cada tope, cada gasolinera. He transportado miles de pasajeros, turistas emocionados, trabajadores cansados, familias completas. Pero ninguno me marcó tanto como el hombre que subió a mi autobús aquella madrugada de marzo. Era jueves, casi las 3 de la mañana. Había salido de Mérida con solo 12 pasajeros a bordo, cosa normal para un servicio nocturno entre semana. La mayoría ya dormía cuando pasamos Valladolid. Yo conducía en piloto automático mental, con esa concentración relajada que da la rutina. Entonces vi la figura al costado de la carretera, un hombre parado bajo un poste de luz que parpadeaba. Levantó la mano pidiendo que me detuviera. Eso ya era extraño. Las paradas están marcadas. Nadie espera autobuses en medio de la nada a las 3 de la madrugada. Pero algo en su postura, en la forma desesperada en que agitaba el brazo, me hizo frenar. Me orillé con precaución. El hombre corrió hacia la puerta. Cuando la abrí, subió agitado, con la respiración acelerada. Vestía camisa blanca arrugada y pantalón de vestir salpicado de lodo. No traía equipaje, ni mochila, nada. Gracias, gracias, dijo con voz temblorosa. Necesito llegar a Cancún urgente. Mi hija está en el hospital. Son 180 pesos, le dije. Sacó un billete arrugado de 200. Tomé el billete sin pensarlo. En ese momento, no sabía que no debería existir, ni que estaba aceptando algo más que un simple pasaje. Se sentó en el asiento 18, junto a la ventana. Yo arranqué y continué la ruta. Durante los siguientes 20 minutos todo estuvo tranquilo. Revisaba el espejo retrovisor de vez en cuando.
El hombre miraba fijamente por la ventana hacia la oscuridad. Sus labios se movían como si hablara solo, pero no emitía sonido. Entonces una pasajera de adelante, una señora con rebozo, se acercó a mi asiento. «Disculpe, chofer», susurró. «¿Quién subió hace rato?» «Un pasajero. Va a Cancún». Ella frunció el ceño. «Es que se ve muy pálido». «Está bien». Miré por el espejo. El hombre seguía en la misma posición, mirando por la ventana. Su piel se veía grisácea bajo las luces tenues del autobús. «Debe estar preocupado por su hija», respondí. «Dijo que está en el hospital». La señora no pareció convencida, pero regresó a su asiento. Pasaron otros 30 minutos. Íbamos llegando a Puerto Morelos cuando escuché gritos. «Chofer, chofer, detenga el autobús». Frené de emergencia. Los pasajeros que dormían despertaron sobresaltados. La señora del rebozo estaba de pie, señalando hacia el asiento 18. «Ese hombre no está respirando». Me levanté y caminé por el pasillo. Varios pasajeros me siguieron. Cuando llegué al asiento 18, sentí que se me helaba la sangre. El hombre estaba sentado en la misma posición exacta, ojos abiertos, mirando por la ventana. Pero su piel no solo estaba pálida, estaba casi translúcida. Las venas se marcaban oscuras bajo la superficie. Y tenía razón la señora. Su pecho no se movía para nada. «Señor», dije tocando su hombro. Estaba helado, frío como hielo. Está muerto», dijo un pasajero detrás de mí. Retrocedí, el corazón latiéndome con violencia. Saqué mi celular para llamar a emergencias. Mientras marcaba, otro pasajero, un hombre joven con lentes, se acercó al cuerpo. «Esperen», dijo. «Esto no es posible». «¿Qué cosa?», pregunté. Señaló la ventana junto al hombre. «Miren». En el cristal, justo donde el hombre había estado mirando, había una huella de mano, pero no era una huella normal. Los dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, y la marca no estaba en la superficie externa del vidrio, sino del lado interno, como si algo afuera hubiera presionado atravesando el cristal. Llamé a la policía. Me dijeron que no moviera nada y que esperara en el lugar. Los pasajeros bajaron del autobús, todos asustados. Yo me quedé adentro, vigilando el cuerpo desde la distancia. Las patrullas llegaron 40 minutos después, junto con una ambulancia. Los paramédicos subieron, revisaron al hombre y confirmaron que no tenía signos vitales. Pero cuando intentaron moverlo, algo extraño sucedió. El cuerpo se desmoronó. No hay otra forma de describirlo. Simplemente se deshizo en una nube de polvo gris que se dispersó en el aire, dejando solo la ropa vacía sobre el asiento. Todos los presentes nos quedamos mudos. Un oficial levantó la camisa con un bolígrafo. Estaba completamente vacía. No había restos, no había huesos, nada. Solo polvo fino que se asentó en el piso del autobús, formando un rastro sutil que parecía dibujar el contorno de una figura humana. Cuando me acerqué, un susurro helado recorrió la cabina, una voz que no venía de mis oídos, sino de dentro de mi propio pecho. «Ya casi llego». Sentí un peso invisible en el hombro, como si una mano helada se apoyara en mí buscando consuelo. En ese instante, comprendí que ese hombre no solo quería un viaje, buscaba a alguien que cargara con su desesperación, y ese polvo, fino y frío como la ceniza, se me pegó a la piel de las manos, negándose a ser lavado durante días. A la policía les conté todo. El hombre, el pago, el asiento 18, el momento exacto en que dejó de respirar. No dijeron mucho, solo intercambiaron miradas que me hicieron entender que yo no era el primero. La grabación mostraba algo que me dejó sin aliento. En el video se me veía deteniendo el autobús. La puerta se abría, pero no subía nadie. La puerta se cerraba sola. Luego, en la grabación, yo extendía la mano como recibiendo dinero y entregaba cambio al aire vacío. No había ningún hombre. Nunca lo hubo. Los oficiales me preguntaron si había consumido drogas o alcohol. Les juré que no. Me hicieron una prueba que salió negativa. Revisaron el billete de 200 pesos que había recibido. Era real.
pero al verificar el número de serie descubrieron que pertenecía a un lote retirado de circulación en 1998. Un detective habló conmigo aparte. Me mostró una foto en su celular. ¿Es este el hombre que recogió? La imagen mostraba a un hombre con camisa blanca y pantalón de vestir. Era él, sin duda. Sí, ese es. El detective suspiró. Se llamaba Ernesto Villarreal. Tuvo un accidente en esta carretera hace 8 años. Volcó su auto tratando de llegar a Cancún. Su hija de 6 años estaba grave en el hospital. Él no llegó a tiempo. Encontraron su cuerpo a 200 metros de aquí, justo donde usted dice que lo recogió. Sentí que las piernas se me aflojaban. Mientras hablaban de números de serie y archivos, yo solo podía sentir el frío regresando a mis manos. Desde entonces, continuó el detective, varios choferes reportan haberlo recogido. Siempre dice lo mismo. Siempre pide llegar a Cancún urgente, y siempre desaparece antes de llegar. No volví a trabajar turnos nocturnos en esa ruta. Pedí cambio a servicios diurnos. La empresa accedió sin hacer preguntas. El billete de 200 pesos lo entregué como evidencia, pero hice una foto antes. Lo conservo en mi teléfono. A veces lo miro y recuerdo esa madrugada. Y me pregunto, ¿cuántos choferes más recogerán a Ernesto Villarreal en esa carretera oscura, creyendo que ayudan a un padre desesperado, sin saber que llevan a alguien que lleva 8 años, intentando completar un viaje que nunca terminó? La huella en la ventana permaneció ahí por días. Intentaron limpiarla con químicos especiales, pero no salía. Finalmente tuvieron que reemplazar el vidrio completo. Cuando lo removieron, descubrieron algo más inquietante. La huella atravesaba el cristal. No estaba en la superficie interna ni externa. Estaba dentro del vidrio mismo, como si se hubiera formado cuando el vidrio estaba fundido. Los técnicos no pudieron explicarlo. Yo tampoco puedo. Solo sé que hay pasajeros en nuestras carreteras que nunca llegaron a su destino y que siguen intentando, noche tras noche, subiendo a autobuses que cruzan la oscuridad, esperando que esta vez sea diferente. Esperando llegar finalmente a donde necesitan estar. 3 meses después del incidente, recibí una llamada del detective que había manejado el caso. Su voz sonaba tensa. Arturo, necesito que venga a la estación. Encontramos algo. Fui esa misma tarde. Me llevó a una sala donde tenían varios objetos sobre una mesa. Eran pertenencias personales encontradas en diferentes autobuses de la misma ruta durante los últimos años. Todos estos objetos, explicó, aparecieron en el asiento 18 de diferentes unidades, siempre después de que un chofer reportara haber recogido a un pasajero en ese mismo punto de la carretera. Había una corbata, un reloj de pulso detenido a las 3:17, una fotografía arrugada de una niña pequeña y un teléfono celular antiguo. El teléfono lo encontramos hace 2 semanas, continuó. Lo encendimos. Solo tenía un mensaje de texto sin enviar en el borrador. Me mostró la pantalla. El mensaje decía: ya casi llego, mi amor. Dile a Sofía que papá la ama. El mensaje nunca se envió. Estaba fechado la noche del accidente, 8 años atrás. ¿Por qué me muestra esto?, pregunté. Porque queremos cerrar el caso oficialmente. Atribuirlo a alucinación colectiva, fatiga del conductor, lo que sea. Pero necesito saber si usted realmente vio lo que dice haber visto. Lo miré directo a los ojos. Vi a un hombre desesperado que necesitaba llegar con su hija. Lo recogí, lo transporté, y lo vi desaparecer convertido en polvo. Eso es lo que vi. El detective asintió lentamente. Hay 23 reportes similares en los archivos. Todos en la misma ruta, todos describiendo al mismo hombre, todos en el asiento 18. Oficialmente, nunca pasó nada. Pero, extraoficialmente, hay cosas en estas carreteras que no podemos explicar. Guardó los objetos en una caja. Esta evidencia será archivada. El caso se cerrará como no resuelto. Pero quería que supiera que no está loco y que no está solo. Otros han visto lo mismo. Salí de la estación con más preguntas que respuestas. Desde entonces, no recojo a nadie en ese punto de la carretera, porque hay viajes que no están destinados a terminar y pasajeros que nunca aceptaron quedarse atrás. Si estas historias siguen apareciendo,
es porque alguien necesita que las escuchen. Historia 4. El pasajero del cementerio. Mi nombre es Diana Márquez. Trabajo como despachadora nocturna de taxis en Monterrey desde hace 7 años. Paso mis noches sola, escuchando voces que atraviesan la ciudad por la radio. Pensé que lo había oído todo, hasta que una transmisión llegó de una unidad que no debía existir. Eran las 2:47 de la mañana. Lo sé porque anoté la hora exacta en mi bitácora cuando comenzó todo. La noche había estado tranquila, solo 8 unidades activas. Las demás ya habían terminado su turno. Revisaba mi teléfono cuando escuché la estática en el canal 3, el que usamos para comunicación con unidades en la zona norte. Luego, una voz masculina, calmada pero con un tono extraño, metálico, central, aquí unidad 67, solicito confirmación de ruta. Revisé mi pantalla. La unidad 67 no estaba activa esa noche. De hecho, según el sistema, esa unidad estaba en el taller desde hacía 3 días por mantenimiento. Unidad 67. No tiene viajes asignados. ¿Cuál es su ubicación actual? Silencio. Luego estática. Avenida Constitución con Pino Suárez. Pasajero a bordo rumbo a San Pedro. Eso no tenía sentido. Verifiqué los registros. No había ningún viaje solicitado desde esa ubicación, y la unidad 67, según el GPS, seguía inmóvil en el taller. Unidad 67, tiene un error. No hay servicios asignados para usted. Confirme su número de unidad. La voz respondió con el mismo tono plano. Unidad 67. Un pasajero. Destino San Pedro Garza García. Todo en orden. Llamé al taller por otra línea. El encargado nocturno confirmó que la unidad 67 estaba ahí, con las llaves en custodia. Nadie la había movido. Pero la voz seguía en la radio. Central. Pasajero solicita cambio de ruta. Nueva dirección. Cementerio del Carmen. Sentí un escalofrío. El Cementerio del Carmen está cerrado de noche. No hay ninguna razón legítima para que alguien pida ir ahí a las 3 de la madrugada. Unidad 67. Necesito que se identifique. ¿Cuál es el nombre del conductor? Hubo una pausa larga. Demasiado larga. Luego la respuesta. Conductor Ramírez. Servicio nocturno. Busqué en la base de datos. Ramírez. Óscar Ramírez. Había sido conductor de la unidad 67, pero renunció hace 5 meses. Y según los registros, su última ubicación reportada antes de dejar la empresa fue Avenida Constitución con Pino Suárez. Las manos me empezaron a temblar. Unidad 67. Óscar Ramírez ya no trabaja con nosotros. Identifíquese correctamente o procederé a reportar esta transmisión como interferencia no autorizada. La voz cambió ligeramente. Ahora sonaba más distante, como si viniera de muy lejos. El pasajero insiste. Cementerio del Carmen. Decidí contactar a otras unidades. Atención todas las unidades. ¿Alguien tiene visual de la unidad 67 en zona norte? Las respuestas fueron negativas. Nadie había visto ese taxi. Entonces, una de las conductoras, Lupita en la unidad 22, dijo algo que me heló la sangre. Central. Hace como 20 minutos vi un taxi viejo. Parecía de nuestro modelo anterior, el Tsuru blanco, con franjas verdes. Iba por Constitución hacia el norte. Pensé que era de otra compañía, pero tenía nuestro logo. Me pareció raro, porque esos modelos ya no los usamos. La unidad 67 era precisamente un Tsuru blanco. Lo habíamos reemplazado el año pasado. Lupita, ¿viste al conductor? No bien. Estaba oscuro, pero me pareció que llevaba pasajero atrás. La radio crepitó de nuevo. La voz de la unidad 67 regresó. Llegando a destino, pasajero descenderá. Espere. Unidad 67. No corte comunicación. Necesito. La transmisión se cortó. Solo quedó estática. Intenté contactarlo varias veces más. Nada. Revisé el GPS obsesivamente. La unidad seguía marcada como inactiva en el taller. Llamé al supervisor de turno y le conté todo. Me dijo que estaba confundida,
que probablemente era alguien con un radio pirata usando nuestra frecuencia. Pero yo sabía que lo que escuché era real. A las 4 de la mañana, recibí una llamada del hospital. Un taxista había sido encontrado inconsciente dentro de su unidad estacionada frente al cementerio del Carmen. La unidad era un Tsuru blanco con franjas verdes. Número 67. Pero eso era imposible. El taxi estaba en el taller. Fui personalmente al hospital. Cuando terminó mi turno, el conductor estaba en observación. Cuando desperté, hablé con él. Se llamaba Javier Mora. Llevaba 2 meses en la empresa. Le pregunté qué había pasado. Su relato me dejó sin aliento. Javier me confesó que, antes de perder el conocimiento, vio al pasajero bajar del taxi frente a la reja del cementerio. El hombre no caminó hacia la entrada, simplemente atravesó los barrotes de hierro como si fueran humo. Javier intentó protestar, pero su cuerpo no respondía. Vio al hombre caminar hacia las rejas del cementerio y simplemente atravesarlas como si fueran niebla. Entonces, todo se volvió negro. Despertó en el hospital sin recordar nada más. Pero lo más aterrador fue que, antes de desaparecer, el pasajero se giró y le entregó una moneda. Cuando Javier abrió la mano en el hospital, no había metal, sino un diente humano, desgastado y viejo. Al revisar las grabaciones de la radio esa mañana, mi propia voz sonaba normal, pero la voz de la unidad 67 no emitía palabras. Al reproducirla en cámara lenta, se escuchaba el sonido de una respiración agónica y el crujido de algo rompiéndose, como si la radio estuviera sintonizando directamente desde debajo de la tierra. Le pregunté qué unidad conducía. Me mostró las llaves, unidad 22, pero los paramédicos reportaron haberlo encontrado en una unidad 67. Revisamos las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. El video mostraba a Javier siendo bajado de un Tsuru blanco viejo, número 67 pintado en el costado. Pero, cuando la ambulancia se fue, el taxi simplemente desapareció del video. Un cuadro estaba ahí. El siguiente mostraba el espacio vacío. Volví al taller. La unidad 67 seguía exactamente donde había estado toda la noche. Pero cuando el mecánico revisó el odómetro, había avanzado 23 kilómetros desde la última vez que lo checó. La distancia exacta entre la central, Avenida Constitución, y el cementerio del Carmen. Investigué sobre el conductor anterior de esa unidad. Óscar Ramírez había muerto meses antes. Su último servicio fue exactamente el mismo lugar, mismo destino. Nunca se reportó quién iba sentado atrás. La unidad 67 fue sacada de circulación después del incidente con Javier. La vendieron a un deshuesadero. Pero las transmisiones continuaron. Cada cierto tiempo, siempre alrededor de las 2:47 de la madrugada, escucho esa voz en el canal 3. Central, aquí unidad 67. Solicito confirmación de ruta. Y cada vez, digo lo mismo. Unidad 67. No tiene viajes asignados. Pero la voz insiste, siempre con el mismo pasajero, siempre hacia el mismo destino. He aprendido a no intentar rastrearla. He aprendido a no preguntar quién está realmente en esa transmisión, porque hay cosas que es mejor no saber. Lo que sí sé es que Óscar Ramírez sigue ahí afuera, en alguna versión de la ciudad que solo existe en las horas más oscuras de la noche, conduciendo su unidad fantasma, atrapado en un bucle eterno de su último servicio. Un servicio que nunca terminó correctamente, un pasajero que nunca pagó, un destino al que llegó, pero del que nunca pudo regresar. A veces, en las noches más tranquilas, cuando el silencio se hace pesado en mi cubículo, escucho más que solo su voz. Escucho el motor del Tsuru viejo, escucho el tintineo del taxímetro, escucho una respiración que no es humana, viniendo desde el asiento trasero de un taxi que ya no existe. Y me pregunto, ¿cuántos conductores más están atrapados así en las calles de esta ciudad? ¿Cuántos siguen trabajando turnos que nunca terminan, recogiendo pasajeros que nunca llegan a ningún lado? Los otros despachadores nocturnos lo saben. No hablamos de ello abiertamente, pero todos hemos escuchado transmisiones que no deberían existir, unidades que fueron desmanteladas hace años reportando servicios. Conductores que fallecieron pidiendo direcciones con voces que reconocemos, pero que ya no deberían estar ahí. Es parte del trabajo nocturno,
parte del precio de guiar a otros por la oscuridad. Porque en las madrugadas, las fronteras se vuelven delgadas. Y a veces, los que se quedaron atrapados del otro lado, encuentran la forma de seguir haciendo lo único que saben hacer: conducir, servir, buscar el camino a casa, un camino que, para algunos, nunca termina. La semana pasada, una conductora nueva me preguntó sobre la unidad 67. Le dijeron en orientación que ese número estaba retirado permanentemente, que no debía usarse nunca más. ¿Por qué?, preguntó. Miré las pantallas. Eran las 2:45 de la madrugada. En 2 minutos, sabía lo que escucharía, porque ese número ya tiene dueño, le dije. Y él no está dispuesto a soltarlo. A las 2:47, como un reloj, la estática llenó el canal 3. Central. Aquí unidad 67. La conductora nueva me miró con los ojos muy abiertos. No respondas, le advertí. Nunca respondas. Solo escucha y reza para que nunca seas tú la que termine atrapada en un bucle como ese. Ella asintió, pálida. La voz continuó su reporte. La misma ruta, el mismo pasajero fantasma, el mismo destino que es más una prisión que un lugar. Y yo, como todas las noches, anoté la hora en mi bitácora: 2:47 de la mañana, transmisión de unidad 67, ignorada como protocolo indica, porque algunas llamadas no deben ser respondidas, algunas rutas no deben ser confirmadas, y algunos conductores deben ser dejados en paz para que continúen su viaje eterno sin interferencia, aunque nunca lleguen a ningún lado, aunque sigan pidiendo direcciones que nadie debe darles. Para siempre. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.